Bueno, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es pues prácticamente el último día de esta semana del criminólogo. Festejando pues obviamente a los criminólogos. La verdad es un honor para nosotros tener al maestro Rosberg aquí con nosotros. Un gran personaje, ya lo conocerán, algunos ya lo conocen. Una gran trascendencia y pues mucho conocimiento. La verdad es que aprovechenlo, pregunten, escúchenlo, pongan atención, y yo sé que van a aprender mucho. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Me permito presentar al maestro Roswell Pérez Gameros, quien impartirá la conferencia denominada Tópicos de la Victimología, por lo que a continuación cito su reseña curricular. Es licenciado en Derecho y maestro en Criminología por la UVT. Cuenta con especialidad en Victimología por el INCOSIF. Doctorante en Educación por el CUSEP. Ha tomado diversos talleres y diplomados en los que destacan Diplomado en Seguridad Informática, Taller La Función del Perito en los Juicios Orales, Taller en Juicios Orales, Seminario de Delincuencia Translacional, Diplomado en Victimología, Educación por Competencias, Disciplina Inteligente, Diplomado en Programación Neurolingüística, Medicina Forense, Criminalística y Criminología, Diplomado en Políticas y Estrategias Preventivas para la Protección Legal de las Empresas. Dentro de su desarrollo profesional ha desempeñado como catedrático de la Maestría en Administración y Procuración de Justicia, IDE-SDET. Fungió como catedrático de la Maestría en Criminología, CLEU Campus Puebla, siendo de igual manera catedrático en la Licenciatura en Derecho por la UVM Campus Puebla. Estuvo como capacitador de función policial asignado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, ocupando el puesto como director encargado del Departamento Académico de Derecho por la UVT, siendo integrante del Comité de Participación Ciudadana por la PGR Delegación Tlaxcala. Ha sido encargado de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito en la PGR Delegación Tlaxcala. Estuvo como catedrático en la Licenciatura y Maestría en Criminología por la UVT, ocupando el puesto de subdirector académico de la sección preparatoria CNB. Del año 2003 a la actualidad, es perito en criminólogo, victimólogo adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como coordinador del corporativo Servicios Periciales Especializados. Le cedo la palabra al maestro Roswell Pérez Gameros. Muchas gracias, agradezco al IMEI por esta invitación, señor director, muchas gracias a todos, el cuerpo académico, desde luego, docente que nos acompañan. ¿Quiénes son docentes? Tenemos a la maestra, a la otra maestra, al maestro. Bueno, perfecto, muy bien, gracias. Y desde luego ustedes, estimados estudiantes, pues vamos a empezarle con esto de la proyección. ¿Aquí la apachurro o dónde la apachurro? O yo le voy apachurrando, no pasa nada, ¿eh? No voy a decir, ay, yo sé que yo quiero. Sí, gracias. Bueno, vamos a hablar de la victimología. Muchas felicidades antes que todo a todos los criminólogos y pues no hay un día del victimólogo todavía en México. A lo mejor en algún futuro ya se puede establecer porque ya se está independizando poquito a poquito la victimología. De hecho hay muy pocas licenciaturas, más bien no hay licenciaturas, se incluye criminología, victimología y ciencias forenses, etcétera. Pero una licenciatura como tal no, es como especialidad. Entonces, nada más tenemos en el país dos instituciones, que obviamente no voy a meter gol, pero que dan la especialidad en victimología. Entonces, se incluye a la victimología, unos la han incluido en la psicología jurídica y otros la han incluido en la criminología. Les digo algo, ya es independiente, o sea, ya la victimología ya es una ciencia totalmente emancipada de la criminología y de la psicología jurídica y de todo. Entonces,
sí se considera que sí es independiente, pero que debe ser hasta ahorita, hasta el momento, una especialidad. Es decir, eres criminólogo, especialízate en victimología. Eres psicólogo, especialízate en victimología. Eres abogado, especialízate en victimología. Ya es hasta ahorita como se ha considerado. Bueno, partiendo de esa perspectiva, puse aquí al diablo y a las figuras del Génesis, porque resulta que desde dónde viene el origen o los antecedentes de la victimología. Fíjense, resulta que Dios expulsa a Lucifer. Entonces, ¿quién fue víctima y quién fue victimario? Porque se supone que el ángel pues, se le reveló a Dios, pero pues Dios se enojó y entonces dijo, no, pues te voy a sancionar y te lanzo hacia la tierra, ¿no? Pero entonces dice que para la eternidad. Y entonces, ¿quién es víctima y quién es victimario? Porque, pues si Dios es toda una bondad, ¿qué pasó ahí? Sí, ese es un ejemplo. Luego encontramos a Adán y Eva. Otra vez ahí empezamos. Es que fueron las primeras víctimas pues, de una serpiente. No, pues que era el mal. Pero resulta que Eva le dijo, ándale, pruébala, ¿no? Y pues, el pobre de Adán, inocente, con la mirada inocente, joven, como la canción de 17 años, tímido, inocente, tiene la mirada, pues automáticamente dijo, pues véngase para acá, ¿no? Y que prueba la manzanota. Y entonces, fíjense, desde ahí tenemos que dice que Dios multiplicó el dolor en el parto a la mujer. O sea, ya empezamos con los problemas de la victimización. Pues ahora resulta que como Eva es la victimaria, pues el pobre de Adán es la víctima, pobrecito, ¿verdad? Y entonces, incrementar la natalidad. Bueno, problemas asociados con la crianza de los hijos. O sea que si tu hijo te sale mal, es una maldición de Eva. Fíjense hasta dónde se maneja. Y el dominio y el control del marido, o sea que se debe de sujetar al dominio y el control del marido. Desde ahí empezamos con la victimización, ya se dieron cuenta, social, de idiosincrasia. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí está, es otro ejemplo. Luego nos vamos a que pues, tuvieron 3 hijos, Adán y Eva. Es Caín, Abel y Set. Tenemos 3. Bueno, resulta que pues ahí hay un homicidio. Se considera como el primer, si no nos vamos hacia atrás, se considera como el primer antecedente relativamente histórico de la muerte de este hermano, ¿no? Entonces Caín mata a Abel. Y ahí tenemos la primera victimización ya, entre comillas, grave. Y es el primer antecedente que se tiene, al menos en la parte religiosa. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se va haciendo aburrido? Si se hace aburrido, me dicen. Si me dicen, tengo una pregunta, pues pregúntenme, no pasa nada. Van a decir, bueno, usted se metió con la religión y todo eso. No, vamos a Grecia. Aquí está la cuestión, ¿se acuerdan de Zeus? ¿No? Por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes, Zeus pues, se salvó. Porque su papá Cronos, pues se lo iba a comer, porque él tenía miedo a que le quitaran el trono a Cronos. Y entonces empezó a comer a sus hermanos, pero escondió su esposa de Cronos, escondió a Zeus y ya no se lo comió Cronos. Entonces, de sus hermanos, bueno, Zeus empieza a luchar contra su propio padre y pues vomita a Hades, Hera, Cita, Poseidón, etcétera, los vomita, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, los manda al infierno. También los Grecia tenían su infierno, ¿no? El Tártaro. Y entonces estaba el dios del Tártaro, un diablo, por decir. Y curiosamente se parece a Poseidón, ¿no? Que curiosamente Poseidón
el dios de los mares, tiene un tridente. Y ese se trasladó a la Nueva España como símbolo del diablo, ¿no? Para nada más, pero nada que ver. Y ¿qué es lo que sucede? Entre Zeus y Prometeo crearon a los hombres, ¿de qué creen? De barro, igual que la religión católica, ¿no? De barro, lo hicieron de barro. ¿Sí? Y fíjense, tanto en la religión cristiana, lo interesante es que los dioses se pelean entre ellos. O sea, pues, el ángel Lucifer, todo revelándose a Dios. Dios con cuerpo y muy semejante en forma humana. Y los dioses griegos eran igualitos. O sea, se portaban igual. Zeus era, pero re bien, adicto al sexo. Y dejó embarazadas un montón de mujeres que, pues, terrenales. Entonces un dios bajaba, ¿no? Cada rato y pues dejaba hijos y dejaba hijos y dejaba hijos. Entonces, imagínense, hicieron a Zeus así muy tremendo, ¿no? Entonces, y luego pues, tenemos otro ejemplo clarísimo del antecedente de la victimología con Medusa. Todos hemos escuchado de Medusa, ¿no? Pues que era una mujer normal, pero que fue violada por Poseidón, fíjense, por un dios. Y entonces en el templo de Atenea. Y como estaba en el templo de Atenea, pues Atenea se enojó, dijo, no manches, o sea, ¿cómo vienen aquí a hacer sus cosas? Pero no castigó a Poseidón, que era su tío. Castigó a Medusa. Y entonces por eso le puso todos las serpientes, ¿no? Y en fin, y así se va dando una serie de victimizaciones, ya se dieron cuenta entre los dioses también. Entonces, la cuestión de hacer víctimas y victimarios viene pues como por naturaleza de nuestra especie, ¿no? Entonces, va a haber esa característica. Para hablar entonces de víctimas tenemos que hablar de violencia. O sea, no puede haber las víctimas en relación sin dejar a un lado la violencia. Pero la violencia, cuando se estudia desde el enfoque de la victimología, pues tenemos claro entre agresividad y violencia. La diferencia de la violencia es que pues es intencional totalmente, ¿no? Entonces, a diferencia de la agresividad, pues es una reacción natural, por defensa, por 20,000 cosas, pero no lleva la intención de causar un daño. En el caso de la violencia, pues sí. En ese sentido, si tenemos la violencia, no se preocupe, yo les paso la esta o les comparto la esta, sin ningún problema, sin ningún problema. De todo modo no se puede copiar, no se puede pegar, no se puede modificar, no se preocupe. Dice, ahora, hay víctimas de actos no violentos. Pues sí, porque el huracán no va a decir, ahorita voy a atacar en Veracruz, esos me caen re mal. No, pues no. ¿No? Pues no, porque no es un acto violento, con intención. Víctimas de actos violentos, entonces lleva intención, y las víctimas mixtas. Por ejemplo, aquí ven un sujeto cargando su pantalla, ¿no? Precisamente de un huracán, los actos de rapiña, ¿no? Aprovechándose que las víctimas están en los refugios, hay gente que se mete a las casas a robar, ¿no? Y entonces ya tenemos que una víctima de un acto no violento se vuelve víctima de un acto violento. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, hay muchos tipos de violencia. Nos pasaríamos aquí, de hecho, pues un semestre para hablar de violencia. Es bien complicado, porque hay muchos tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, ahí ven la física, ¿no? La feminicida, la psicológica, mediática es muy interesante porque esa es de los medios de comunicación e información, ¿no? Y sí, ellos ponen en el periódico y dicen, mató a su padre
aprendiz de Satanás, ¿no? Algo así le ponen. Esas notas amarillas ponen así, ¿no? Muy fuerte. Pero ya cuando uno entrevista, no justificas, pero entiendes, dices, pues por eso pasó esto. Se acuerdan de los factores, ¿no? Y entonces ya con los factores dices, no, pues cómo no. Sin embargo, las noticias, luego reviso con mis alumnos un caso de una señora que dice, después de que mató a su marido, ¿cómo se siente? Bien, bien, me quité un peso de encima. ¿No? Entonces, pero los medios de comunicación se quedan con esa imagen, dicen, no, maldita, que quién sabe. No, pues tú no sabes qué factores llevaron a todo esto. No es justificación. Nosotros entendemos cuál es la causa de todo esto. Luego tenemos violencia sexual, contra la dignidad, la laboral, algo que les quiero comentar. La victimología, a diferencia de la criminología, no nada más es para derecho penal. En la victimología, pues, entran otras ramas interesantes. Ahorita más adelante hablaré de esas ramas. La violencia institucional, política, ven que se ha escuchado que pues debe haber paridad de género en el Congreso, deben de tener los mismos cargos, hombres y mujeres, entonces eso es importante. La vicaria, que han escuchado también, ¿no? No de moda, más bien el término está en boga, sobre el uso de los hijos es como, en el caso de la violencia vicaria, es como un ring. Se golpean la pareja, pero los guantes son sus hijos, ¿no? Y entonces cuando se baja uno de los participantes en el ring, ¿qué pasaría si el boxeador se baja del ring y empieza a caminar entre el pasillo? ¿Qué pasaría? ¿Qué le diría a la gente? Lo abuchean, ¿verdad? Que es un cobarde, que no se deje, voy a creer. Y entonces eso le pasa a la víctima de esa violencia, regresa otra vez al ring. Pero los guantes son sus hijos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una característica de la violencia vicaria. La violencia masiva o social, el terrorismo, ¿no? Por ejemplo, es una situación que hace mucho mal, y no es porque explote nada más pues, todo un edificio. Una persona que es persona bomba, al momento de estallar, imagínense si tiene VIH, ¿no? Los pedacitos de hueso, de todo lo que lleve, y pues, que a ti se incruste, te caiga una gota de sangre en el ojo, etcétera, pues victimizan. Entonces, por eso es que también son peligrosos. También se concibe la violencia contra los animales, porque una vez me tocó un caso de que fueron a denunciar, y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Vengo a denunciar al señor de las abejas, porque mató a mis caballos. Dije, bueno, pero ¿por qué? Dice, pues es que mató a mis caballos. Sí, pero las abejas no son adiestrables. El perro sí, pero las abejas, pues no. Entonces imagínense cómo le voy a decir, a ver, a las abejas, maten a ese caballo, ¿no? Picotenlo y ya que se muera. Pues no, ahí no existía responsabilidad penal, pues porque la abeja no es un animal susceptible de ser domesticado. En consecuencia, pues no había delito que perseguir, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso no sé en qué estado fue, donde los perros mataron al niño. Estaban jugando con él, pero la señora estaba abajo, el mayor se había ido al trabajo, y entonces estaba el niño en la recámara, y entonces llegaron dos perros, bueno, los dos perros estaban jugando con el niño, pero en uno de esos, zúmbale, que lo matan. Y ahí sí es otra cosa muy distinta. Muy, muy distinta, porque los etólogos pues, le explicaron a las autoridades, el perro no te ve como tú igual. Ajá. Cuando tú desperronalizas, se oye raro, pero así es, desperronalizas al perro y lo haces parte 100% del núcleo familiar, el perro no te ve como su amo, te ve como su manada.
O sea, los perros no van a decir, ay, ese es el papá, esa es la mamá y esos son los hijos. No, los perros no lo ven así. Bueno, al menos eso dicen los expertos, yo no he sido perro, pero al menos los expertos no dicen, es que cuando tú tienes un perro, el perro te identifica como parte de su manada, porque son caninos, igual que los lobos, etcétera. Y entonces el perro, fíjense ustedes, el perro te dice, te entiende y te dice, él es mi manada. Y si se han dado cuenta, a alguno de los integrantes de la familia le tiene más miedo, más rigor, obedece luego, porque lo ve como el alfa. Ajá. Y entonces cuando tú tienes hijos chiquitos y los tienes con el perro no lo ve como su amo, lo ve como su hermanito de manada. Y si se han dado cuenta que los perros también se encelan. Entonces ven a la manada y ven que pues atienden al hermano chiquito, el perro se enoja. Y se va a enojar porque dice, yo soy parte de la manada también. ¿Qué pasa si ya lo sentamos en el carro? Si le damos toda la autoridad al perro. El perro, dicen los psicólogos de los animales, que el perro va a asumir o puede asumir el grado de alfa. Y en ese momento el perro ataca. Y ya, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, ya me caí, analicemos la conducta de los animales. Y finalmente, la victimización ambiental. Pues está de moda también, pero siempre ha sido así. La cuestión de ecología, que es una cosa, y medio ambiente es otra. Pero bueno, vamos a decir que ecología es el entorno y medio ambiente es dentro de la parte ecológica, de lo que podemos modificar como humanos, y que sí no lo hemos modificado. Un ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del río Zaguapa, ¿no? O sea, qué tanta situación se está haciendo y qué tanto se está victimizando a quienes habitan en las orillas del río, ¿no? Qué tanto se está contaminando. Bueno, entonces, hay dos tipos de victimología en general. Está la victimología asistencial y la victimología jurídica. Esto yo lo menciono así porque cuando hice la especialidad, a una estimada maestra, le digo, oiga, es que la victimología sí es asistencial, y me dicen, no puede ser asistencial. Digo, pero si en primeros auxilios, en protección civil, sí. Y ya después dije, bueno, desde ese enfoque sí. Y sí es cierto. Protección civil, aquí en México, no tiene más aspectos de asistencia a la sociedad, pero, por ejemplo, y eso es algo que no se ha previsto como lo hace España, donde allá sí tienen psicólogos de emergencia, o sea, tienen psicólogos para atención en crisis. Y Cruz Roja igual, o sea, si hay un desastre natural, llegan los psicólogos entrenados específicamente, capacitados para atender lo que llamamos atención en crisis. Y entonces esa es una victimología. No hay un delito, muchas veces no. Se hundió el barco, se estrelló un avión, no es un delito, son accidentes. Cuestiones de huracán, cuestiones de temblores, y entonces llega Cruz Roja con personal especializado, pero no nada más para las víctimas que sufrieron el daño, imagínense todos los familiares. La angustia que tienes de que el avión no llega, de que se hundió el barco y ahí iba mi familia, ¿no? Entonces le dan atención en crisis a los familiares. Eso es lo que es la victimología asistencial. No dan psicoterapia, se da atención en crisis. Eso es importante. La victimología jurídica, van a decir, ya inventó otro término, ¿no? Ahora ya todo es jurídico. Bueno, me refiero a jurídico porque está involucrada con aspectos legales. Por lo tanto, la victimología no nada más es 100% de lo legal, también es asistencial. ¿Cuáles son las ramas en las que participa la victimología? Pues en el derecho penal ya todo el mundo, ¿no? Curiosamente a mí me llaman
mucho los abogados para decir que la víctima no es víctima. O sea, a mí casi no me contratan los abogados para hacer un estudio de victimología a la víctima. Siempre me dicen, yo quiero que digas que la víctima no es víctima. Bueno, y les digo, ¿y si sí es víctima? Porque puede ser que sí sea víctima. O a lo mejor es víctima, sí, de este caso no, pero fue víctima, ¿no? A final de cuentas. Entonces, es algo interesante, pero apenas se va a hacer. Mañana, por cierto, un caso en donde se va a entrevistar a una víctima de violación, pero curiosamente quien ofrece la prueba es la defensa, no la fiscalía. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí. El derecho familiar, precisamente por los tipos de violencia, la violencia vicaria, etcétera, por esas razones que el derecho familiar también es importante esto. De hecho, en el tribunal cuando hay una situación de familia, ya piden que esté un perito del tribunal presente para garantizar la estabilidad emocional de alguna de las partes. Entonces ahí estamos presentes. En el derecho internacional hay convenciones internacionales para atención a víctimas, inclusive víctimas de desastres, ahorita lo vamos a ver. En el derecho social educativo, estaba comentando con el señor director que pues estas dos semanas atrás, otra semana, pues me llaman, ¿no? Con una escuela que pues al niño lo violó una maestra. Y pues todos nos quedamos así, ¿qué onda, no? Pues es que ya está la denuncia. Imagínense la gravedad que implica, ¿no? Ya vimos los videos, no aparece nada, pero cuando tú vas, hay algo que les quiero decir. Tenemos la obligación de creerles a las víctimas, aunque no sean víctimas. Ese es el principio que nos rige, no en el derecho penal. Es un principio, o sea, pero tenemos otro principio, que todo mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Pero el simple señalamiento que hacen los padres respecto a la maestra, con eso tiene la situación problemática, ¿no? Luego tenemos el caso de dos chicas que fuera de la escuela se pelearon. No sé si por un hombre, por qué, pero se pelearon. El chiste es que le agarró la cabeza una de las chicas a la otra, ya tirada en el suelo, le retepegó, está en coma. Entonces, es cuestión educativa. En Monterrey y en otros países del norte se está previendo la posibilidad de que en las escuelas haya criminólogos. Entonces, adelante. Pues está bien, ¿no? No hay ningún problema, pero se tienen que hacer programas de prevención. Porque el criminólogo, y es que lo malo es la resistencia a la gente. Ay, te mandaron a traer con pues si mi hijo no es criminal. No, pues es para prevenir. No, pero, o luego te confunden, es que el criminólogo levanta muertos, ¿no? Pues no, tampoco. No, la gente todavía lo confunde. Decía, yo cuando fui, desde 2005 que soy criminólogo, fui y saqué mi cédula y me dice, ¿no le da miedo? ¿Qué me da miedo? Se puso levantar los muertos. Bueno, entiendo, fue 2005, pues está bien, todavía en esa época. Pues imagínense, necesitamos eso. Ahora, si hubiera victimólogos en las escuelas, a lo mejor se oye distinto, ¿verdad? Los papás dirían, te mandó a traer el victimólogo, ¿qué te pasó? Fíjense, nada más el prejuicio, ¿no? Si te manda a traer el criminólogo, ¿qué hiciste? Eso dicen los papás. Si te manda a traer el victimólogo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿No? O sea, fíjense, esa es la cuestión del estereotipo social. Bueno, sí hemos hecho caso, estudios sobre bullying. Derecho agrario está hablando por las comunidades, por los grupos más vulnerables, a eso me refiero. Comunidades indígenas, en lo laboral sí he hecho dictámenes en moving laboral, fíjense. Hay todo un protocolo y para demostrar si el trabajador sufre moving laboral, sí se puede. Entonces,
hasta esa época fue contra un asunto, bueno, contra una dependencia federal, y a mí me pidieron que fuera el perito en victimología laboral. La dependencia federal no supo qué hacer. O sea, realmente dijo, propuso creo psicología, no, creo que nada, no sabía qué hacer. Pero el abogado demandó, firmó el trabajador, firmó, y ya después demandó, dice, pues yo firmé por miedo. Y ya empezó a argumentar todo, fue trabajo social, diferentes peritos que hicimos el estudio, se ganó el asunto, se fueron a amparo, toda esta cuestión, pero a final de cuentas el amparo le dio la razón al demandante, al trabajador, y tuvo que pagar, no por salarios caídos, pues ya no se podía, pero por cobro de intereses, y entonces pues sí le pagó un buen al trabajador por esto. ¿Qué hubiera sido si yo hubiese sido el perito de la dependencia federal? Lo hubiera analizado por el lado del burnout, o sea, del trabajador quemado. O sea, este trabajador está estresado, está mal, ¿no? Entonces, si hubiera sido yo del lado contrario, pero como no hubo ni perito que me fuera, pues no dijeron nada. Dejen de eso, el primer peritaje que yo hice aquí en Tlaxcala, igual, me equivoqué, no puse los factores. Más bien, no anexé la hoja. Pero como no estaba Lalo es perito de la Procu, lo conozco, es un amigo mío, como no estaba Lalito, pues nadie, nada más me pusieron psicología y creo trabajo social como contraparte. Pero pues, se ganó el asunto, pues porque yo era el único criminal, éramos bien poquitos en Tlaxcala, bien poquitos. No, era rarísimo. Pero ya ahorita que está Lalo, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es distinto. Luego tenemos derecho informático, híjole, me ha tocado ir a las secundarias a dar pláticas sobre el acoso por los medios de internet y todo este rollo. Es todo un temota entrarle a los delitos informáticos y la violencia digital. Es todo un tema complejísimo, pero tiene que ver mucho con la famosa cibercultura. Ya tenemos una cultura digitalizada, ya de que digan, ay, es que dejen sus celulares y todo, ya es bien complejo, pero hay violencia por los medios informáticos definitivamente. Luego tenemos ya de los derechos animales, derecho ecológico, derecho penitenciario. Me van a decir, ¿a poco hay víctimas en el sistema penitenciario? Sí. Para empezar, ya están etiquetados para toda su vida. ¿No? Ya están etiquetados. Segundo, hay prisionalización. ¿No? Entonces, tercero, hay PPLs que terminan pagando para que los protejan dentro del cerezo. Hay PPLs que terminan pues, suicidándose, ¿no? Bueno, otros los suicidan, pero en general terminan suicidándose. Siendo sujetos de golpes, pues a mí me dicen, les digo, ¿quién fue quien se golpeó al fulano? Dice, no, Milica, aquí lo que en la cana pasa, en la cana se queda. Y ahí los victimizan, ¿no? Una vez hubo un sistema de rapado, ¿no? Total. Para los que roben se los rapamos, los dejamos pelones. Y sí, había ese sistema, algún sistema penitenciario, que todos los que veías rapados totalmente, pues habían robado. Entonces, si hay victimización, hay bastante victimización en el sistema penitenciario. Híjole, pues, bueno, sí, más o menos se ve. Van a ser la parte jurídica de la victimología, o sea, ¿en qué se fundamenta? Hijo, pues son un montón. Mucho, por eso les digo que es a nivel de especialidad. Desde la Ley General de Víctimas, por ejemplo, tenemos la Constitución, artículo 20, forzosamente, ¿no? La Constitución política que nos habla de las víctimas, las normas Olimpia, no es ley Olimpia, es normas Olimpia, que no hay una ley que diga ley Olimpia, ¿no? O ley Ingrid, no, son normas Olimpia y normas Ingrid. Sí, pues ya de Olimpia ya lo sabemos más o menos, toda la cuestión que pasó sobre la violencia digital. Y en el caso de Ingrid es sobre las víctimas mortales, es decir, los cadáveres no, acuérdense que antes pasaban las selfies aquí en el CEMEFO, ¿no?
y pasaban al cadáver. O en las escenas, ya sea del lugar de intervención, del hallazgo de los hechos, y sacaban las fotos, ¿no? Y entonces las publicaban. Entonces, eso le pasó a Ingrid, que fue víctima de un feminicidio. Entonces, los servidores públicos de esa época lo hicieron público todos esos rollos, y entonces nacieron las normas Ingrid. Y entonces, ¿qué significa? Que ahora las víctimas de los restos mortales no es la difunta o el difunto, son las víctimas, las familiares, ¿no? Entonces, se sanciona al servidor público que haga ese tipo de publicaciones en redes sociales, etcétera. Esas son las normas Ingrid. Y bueno, tenemos, por ejemplo, la justicia de víctimas para delitos, para estados de emergencia a nivel nacional e internacional. A nivel internacional tenemos víctimas de conflicto armado, y una de las convenciones más interesantes en materia de víctimas es Belém do Pará. Es el antecedente que tenemos a nivel de marco jurídico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ver todas estas para ver en cuál encajamos. Por ejemplo, tenemos la ley del trabajo para el caso del muy bien laboral. Bueno, eso es en la parte jurídica. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos una víctima? Eso. No se ve claro. De eso nada más. Van a decir, ¿y eso cómo? O sea, me dicen, Roosevelt, tienes que decirnos qué hacer con las víctimas. Újole, pues ahí me ven haciendo todo un esquemota que ya no sabía yo cómo hacerlo. Porque me dijeron que involucre todas las áreas, todas. Dije, uy, pues va a estar bien difícil. Pero les voy diciendo así de manera muy general. Dice, acontecimiento con la posible responsabilidad de un tercero. Acuérdense, la violencia implica la intención, ¿no? Entonces, una vez que recibo a la víctima, lo primeritito que tengo que hacer es verificar su estado de salud físico y psicológico. Es lo primero que tengo que hacer. Me van a decir, ¿pero quiénes son las autoridades? La Ley General de Víctimas dice que todo tipo de autoridades. El policía. Pero no hay policía aquí en mi barrio. Pero conozco la casa del síndico del municipio. ¿Puedo ir? Puedo ir. Y la gente no lo sabe. Pero sí, tú puedes ir al síndico del ayuntamiento. Oiga, ¿sabe qué me está pasando esto? Y él tiene que establecer protección para ti. Pero las víctimas no lo saben. Ajá. Es que el Ministerio Público aquí en mi pueblo está cerrado. Sí, pero está Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Pero ¿qué crees? Está Protección Civil. Protección Civil pertenece, está en coordinación más bien con Seguridad Pública. Pero conozco la casa del señor juez de lo civil, no es penal. ¿Puedo ir? Puedes ir. La Ley General de Víctimas así lo dice. Tú eres víctima y ahí hay una autoridad. Y es que no está en su trabajo. Es una autoridad, tiene una investidura. Y la Ley General de Víctimas, tú puedes acudir. Pero no es juez penal, es juez familiar. Pues con mayor razón. Puedes solicitar en ese momento que te ayude. ¿Sí me da a entender? O sea, la Ley General de Víctimas es muy amplia. Bueno, ya lo recibí. ¿Qué tengo que hacer? Establecer, llevarlo al hospital, es lo primeritito. Ya cambió la perspectiva de que me dice el abogado, es que lo dejaron bien madreado. Digo, sí, dice, pero así que vaya al Ministerio Público. Digo, pero dice que está bien fregado. Dice, sí. Dice, pero así para que vean. Digo, no, espérate. En lo que te atiende alguna situación, en lo que pasan las horas, llévalo al médico. Le van a hacer un historial clínico. O sea, el historial clínico, en pocas palabras, te va a decir que llegó bien madreado, ¿no? Y ya te va a decir las lesiones y todo, ni modo que obviamente el médico legista lo va a revisar y va a clasificar las lesiones. Y en consecuencias no es necesario que te lo lleves al Ministerio Público muriéndose para que vean ahí que está bien fregado. No, llévatelo a la clínica más cercana,
que le hagan su historial clínico, que describan las lesiones cómo iban y ya los remites al Ministerio Público, no pasa nada. Sí, pero lo primerito que tenemos que hacer es atenderlo física y psicológicamente. En el caso de embarazos, de violaciones, perdón, de posibles embarazos productos de violación, tenemos dos cosas. La aplicación de vacunas, tetánica, etcétera, y la otra que es la interrupción posible del embarazo. Es decir, le van a dar la atención médica para que no se dé el embarazo después de la violación. Pero hay un detalle, ¿qué creen? Si ya hubiese sido ese embarazo, hay algo que protege a los médicos, ¿sí? Y los médicos tienen la facultad de decir, yo no practico ningún tipo de interrupción de embarazo. Ay, ya se me olvidó ahorita el nombre. Si alguien se acuerda, me dice. No, de los médicos. No. ¿Voluntad qué? No, no es voluntad. A ver si está aquí. No, tampoco. Ah, ya se me olvidó el nombre. Pero los médicos tienen esa facultad de negarse a interrumpir embarazos. Entonces también los médicos, conciencia, ya se me olvidó, pero lleva el término conciencia. Ahorita me acuerdo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya le llevamos al médico, se le aplican los exámenes y se va ante las autoridades. Yo aquí puse juzgados, Comisión de Derechos Humanos. ¿Quiénes son las instituciones? Derechos Humanos. A ver, dígame, ¿cuántos conocen, aparte de Derechos Humanos? ¿Qué otra institución? O sea, son víctimas, no más al Ministerio Público. El DIF, ¿verdad? Comisión Estatal de Atención a Víctimas, exacto. ¿Alguna otra? El DIF, perfectamente. ¿A dónde más acudirían? Los centros de protección a la mujer, exacto. ¿Dónde más? Las procuradurías de defensa de los niños, adolescentes, exactamente. ¿A dónde más acudirían? A cualquier ONG. Ven que hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, que tienen sus instalaciones o teléfonos, en caso de emergencia llaman, ¿no? Y entonces a las ONGs también tienen la facultad, bajo la ley, de actuar, En consecuencia, si es el grupo, de las mujeres, colectivo mujeres, utopía, etcétera, ellos son los que tienen la facultad para apoyar. Y van a decir, ¿nada más mujeres? No. También a hombres. ¿Sale? Después, ¿qué pasa? Pues te van a dar acompañamiento. Te van a asignar un abogado, y un psicólogo y la parte obviamente médica. ¿Qué van a hacer? El médico es el primeritito que te debe de revisar. Te van a pasar a psicología y el abogado te va a dar acompañamiento. Es lo que tiene que suceder a una víctima. ¿Sale? Una vez que se inicia todo este proceso por ejemplo, de investigación y peritajes, ¿qué creen que pasa? Hay una cosa que no se da. Se llama reconocimiento de calidad de víctima. ¿Qué significa el reconocimiento de calidad de víctima? Que la autoridad diga que eres víctima. Si no se da ese reconocimiento, no puedes entrar al fondo de reparación integral. ¿Por qué es importante que te den el documento como calidad de víctima? ¿Quién lo puede hacer? Comisión de Derechos Humanos. ¿Quién lo puede hacer? El juzgado. ¿Quién lo puede hacer? El Ministerio Público. Para que así entres al fondo de reparación del daño. ¿Sale? Ahora, dentro del procedimiento hay ciertas áreas. A ver, de reparación del daño. Todo el mundo habla de reparar el daño. Y ya sabemos que es la afectación causada a la persona.
Pero la reparación del daño, fíjense que implica lo siguiente. A ver, vamos a ver, responsabilidad, para que les pueda ir diciendo. Ahí está. Primero debe ser rehabilitante. O sea, si yo tengo que, como abogado, o decirle al abogado, te van a reparar el daño, y fíjense que eso es para todos. Tengo que garantizar que es rehabilitante. ¿Y qué significa rehabilitante? Que me van a dar el tratamiento psicológico o médico para que yo me recupere. Eso significa rehabilitante. O sea, la reparación del daño nada más es reparar el daño. No. Primero, que sea rehabilitante. Segunda, restitutiva. ¿Qué significa restitutiva? Que regrese al estado como estaba. Van a decir, pero pues un muerto. No, sí, definitivamente, tiene toda la razón. Pero se busca que la persona tenga el equilibrio emocional a como antes estaba. ¿Sí me doy a entender? Eso es restitutivo. Luego tenemos de no repetición. ¿Qué significa? Que debe de garantizar que ese sujeto que te causó o esa persona que te causó daño no lo vuelva a hacer. Y por último, satisfactoria. Fíjense lo que estoy diciendo, es bien importante porque todo el mundo puede ser víctima aquí. Podemos ser víctimas. Satisfactoria. Y satisfactorio, ustedes dirán, pero ¿quién va a quedar satisfecho después de que alguien se murió? No, satisfactorio de acuerdo a la ley, ¿qué creen que es? Es que pida yo disculpas públicas. 2, que ponga un monumento en relación a ese evento. Por ejemplo, los muertos de Ayotzinapa. Es un ejemplo. Los muertos de Tlatelolco. Y entonces se pone un monumento. Eso dice la ley. Y la otra es que yo pida disculpas públicas. Eso se llama satisfacción. Ahí es donde los abogados, cuando soliciten la reparación del daño para su víctima, ¿qué pasa si no se cumplen con alguno de estos elementos? Pueden decir, la víctima no se siente satisfecha. Necesita que forzosamente le hagan una disculpa pública. ¿Sale? 2, la víctima aquí presente no tiene garantías de no repetición. Queremos que se garantice la no repetición. Y esos son los elementos de la reparación del daño, no nada más es la económica, ¿sí me doy a entender? Sino también psicológica, rehabilitativa, de no repetición y finalmente de satisfacción. Entonces la reparación del daño va más allá que una compensación económica. ¿Estamos? Ahí es donde entramos nosotros, porque vamos a establecer si se dan esos principios de satisfacción, si ya fue rehabilitado, etcétera. Y yo puedo emitir un dictamen diciendo, la víctima le falta este elemento. ¿Sale? La victimología forense, para ir cerrando, es una rama de todas las victimologías, por decir. No hay ahorita victimologías especializadas, ¿eh? Imagínense si todavía no se independiza completamente de la victimología. Ahora ya salgo yo con mis victimologías especializadas. No, pues no, todavía no. Pero se practica en lo forense y tomé la definición de mi amigazo, el doctor Alfredo Velasco, que él dice que la victimología, fíjense, lo voy a leer, se refiere al estudio individualizado de las víctimas de un delito y tiene como objeto principal, su objeto principal es aportar información relevante para la investigación. Pero no todas las víctimas son de delitos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí va Roosevelt, ¿no? Ahí pone, se refiere al estudio individualizado de las víctimas, pero ya no de delito, cuyo objeto principal es aportar información relevante para la investigación. Le quité la parte de delitos, digo que me disculpe Alfredo, pero pues lo tuve que quitar porque no todas las víctimas son de delitos. ¿Qué pasa con el moving, con el bullying, etcétera, no? O sea, toda esa cuestión.
entre otras cosas. Bueno, aquí ya está más. Esto es cómo se estudia a la víctima individualmente. No sé si pasar esto o pasar un dictamen. ¿Quieren que les pase el dictamen? Así en general. ¿Sí me puede apoyar con el otro archivo? Voy a ponerles el dictamen, porque aquí está así bien bonito, pero está muy apelmazado. Entonces mejor les pongo así el dictamen en general, cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos. Va a decir, ¿les paso? Sí, también no pasa nada, el chiste es que lo sepan hacer. No, bájale a la otra página, porque si no hago publicidad de otra institución. ¿Sale? Es que esa fue mi tarea, pero bueno. Muy bien, más abajo, gracias. Bueno, pues esto ya se lo saben, ya les han dicho, ¿verdad? Que vamos trabajando la parte de la individualización. Aquí les va un tip, por eso los pongo en rojo. Dictamen en materia de victimología con enfoque forense, porque es importante establecer, por ejemplo, me decían los psicólogos, yo puedo hacer un dictamen de psicología con victimología, les digo, sí, pero ponle con enfoque forense. Psicológico con enfoque victimológico forense. Aquí en Tlaxcala, híjole, somos poquitos victimólogos, no hay muchos, así con especialidad. Hay carreras, insisto, que salen como criminólogos, victimólogos y ¿qué? Ciencias forenses o periciales, algo así, pero no se dedican mucho a la victimología. Entonces en Tlaxcala pues hay poquitos. ¿Qué les sugerimos siempre? Que en materia de victimología le pongan el enfoque forense, porque si no, también como criminólogo, luego en el tribunal yo no estoy dado de alta como victimólogo, estoy como criminólogo con enfoque a victimología. Fíjense, así me pusieron en el tribunal porque no había peritos en victimología. Entonces ahora pues ya les dije, ya aquí tengo mi cédula de victimólogo y entonces pues ya tenemos la especialidad. ¿Por qué? Porque si no, acuérdense que en la audiencia me van a decir, ¿y tiene usted la especialidad? Pues no, ¿verdad? Entonces ahora por eso tuve que estudiar la especialidad en victimología para que ya ahora sí en la audiencia aquí está, miren, ¿no? Entonces ya no hay problema. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que casi fueran en la criminología, pero no. Tenemos los datos generales del entrevistado, fíjense, y la descripción física. Disponibilidad ante la entrevista. Aspectos psicológicos. Sugerencia es sugerencia. Estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi experiencia profesional, que es desde el 2005, nada más. Entonces, yo no le pongo área psicológica, porque no soy psicólogo. Ni le pongo área de salud o aspecto médico, perdón. No lo pongo porque no soy médico. Le pongo aspectos psicológicos, aspectos de salud, aspectos familiares y aspectos escolares. ¿Por qué? Porque no soy médico, no soy psicólogo y no soy trabajador social. Entonces yo por esa razón, nada más cuando hago la entrevista le pongo aspectos. ¿Sí? ¿Ya se cansaron? ¿No? Ah, qué bueno. Luego, aspectos socioculturales. Dinámica victimal, que es el desarrollo de cómo sucedió la victimización. Y bueno, entramos a la famosa victimización primaria, secundaria y terciaria. Sí sabemos dónde se da la victimización primaria. ¿Cuál es? Sí, no, pues díganme, pues no, por eso estoy. ¿Cuál sería la victimización primaria? Hay varios tipos, pero yo tengo que determinar si es victimización primaria o secundaria o terciaria. La victimización primaria se da en el acontecimiento. La secundaria, por lo regular, se da en las instituciones. O sea, cuando la víctima ya sufrió la situación, todavía la autoridad tiene que estar repitiendo todo, ¿no?
Por eso, no sé si han visto ustedes en instituciones de salud pública, no, si lo han visto, que dice aquí un letrerote. En esta institución se respetan los derechos del derechohabiente, valga la redundancia, debe ser tratado con dignidad y respeto. Llega así, ¿qué quiere? ¿A qué viene? Puta, y tú ves el letrero y dices, pues sí es el trato, ¿no? Esa es la victimización secundaria. O sea, ya vienes todo fregado, bien con el ojo de cotorra, y todavía la institución, ¿qué quiere? Entonces ya está la victimización secundaria. Y la victimización terciaria, muchas veces es medios de comunicación, ¿sí me da a entender? Un reforzamiento de esta victimización. Pero también hay victimización directa e indirecta. ¿Cuál es la victimización directa? Bueno, la que sufro yo, pero la indirecta es la que sufren mis familiares, ¿no? Entonces, cuando alguien fallece, las víctimas indirectas, pues son los familiares. Ese es un ejemplo. Entonces, yo tengo que decir si se está dando la victimización primaria, secundaria y terciaria. Hay algo que les voy a comentar en la vida práctica. Las instituciones están poniéndome en sus informes que hicieron entrevista interdisciplinaria. Fíjense, así me ponen en las instituciones. A través de la entrevista interdisciplinaria, ¿qué significa? Yo les pregunto a ellos, a las víctimas, ¿cómo te entrevistaron? Estaba presente fulano, sutano, perengano, estaban todos. Ah, sí, pues eso no es posible. ¿Y para qué está la cámara Gesell? Pero tiene la cafetera y el horno de microondas. Ah, mira, muy bien. Pues sabes que en la vida práctica, en una audiencia, el abogado los puede tirar por eso, porque es metodología. Así de sencillo. Y tienen cámara, hizo usted, fue interdisciplinaria, sí. ¿Hay cámara Gesell en la institución? Sí. ¿Pero no la usaron? No. Es metodología. Y con eso tiras todo eso. Lo tiras. ¿Por qué? Pues porque es metodología. Y estás victimizando a la víctima nuevamente. Factores de vulnerabilidad. Aquí ya cambia. Si se dieron cuenta, hay factores de riesgo, factores de vulnerabilidad. Aquí ya no hay factores criminógenos. Aquí son factores victimógenos, pero hay factores de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad físicos? Yo veo los informes y a ver, cuando alguien es víctima de violación, aunque no lo haya sido, siempre el informe te va a poner factor de vulnerabilidad, aspecto físico. ¿Cuál es el aspecto físico? Por ejemplo, la edad, la estatura. ¿No? Entonces, no he visto informes que no digan que no. La edad es importante. Dicen, es vulnerable por la edad, porque es una niña, es un niño. O sea, para empezar es vulnerable por la edad, pues sí, claro, son vulnerables. ¿Sale? Segundo, psicológicos. Antiguamente no era así, pero ahora sí ya pasan los casos. Me tocan casos, por ejemplo, donde dice, es que está acusado de violación. Y el señor de 40 y 20, pero no, no tenía, tenía 40 y ella tenía 16. Entonces, bueno, ya estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero dice, pero éramos pareja. Pues sí, pero ante la victimología, aunque sean pareja, la parte psicológica y la edad la hacen vulnerable, quieras o no. Entonces, pues vamos a evaluar esa parte. Aspectos sociales, dependiendo de los grupos y comunidades donde pertenezca, pero va a haber grupos vulnerables, ¿sí? Que sea indígena, que tenga una característica socioeconómica particular, ¿sí? Eso va a implicar también la vulnerabilidad. Ahora, ¿por qué les voy a decir esto? Porque nosotros podemos decir, a ver,
Si nosotros estuviéramos en una comunidad marginada, muy marginada, nuestras casas son de lámina, eso sí no nos puede faltar la antena satelital, eso sí no. Porque yo he ido a las comunidades así muy marginadas y tienen casitas así, pero su antenota ahí la tienen. Y entonces, ves la rosa de, no me digan, la rosa de Ezequiel, y ves ¿no? ¿Cómo se llama la de la otra competencia? Una es la rosa y la otra es. El chiste es que ambos les soplan y hay un airecito por ahí, ¿no? Entonces, esa es una, pero hay otra, no me acuerdo cómo se llama, de la otra empresa televisora. Lo que callan los varones, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Lo que callan los varones. Bueno, fíjense, caso cerrado, tanta cosa, ¿no? Efectivamente. Imagínense ustedes, y te pasan la telenovela, Cuando seas mío, ¿no? En lugar de cuando seas mío. Y te pasan modelotes y modelotas, pero que dices, ay, unos carros impresionantes, unas residencias. El chico de esa comunidad, ¿acaso creen que no lo añora? Pues lo añora, ¿no? Y de repente yo llego y te digo, pues tú que te veo así media frustrada, ¿quieres esa vida? Mira, ahí traigo esa camioneta, ¿quieres una camioneta como esas? ¿Qué me vas a decir? Eres un joven de 12, 13, 14 años, ¿lo quieres o no lo quieres? A cambio vas a hacer esto. Dices no. Pero resulta que para acabarla de amolar tienes a tu familiar enfermo y requiere una cirugía muy cara. ¿Aceptas o no? Entonces, la frustración te lleva a tomar esas decisiones. ¿Y qué crees? Dices sí. Y ya tienes al mes un carrazo, una casa, todo lo que ya está tu familiar recuperado. ¿Saben qué me dicen a mí en los PPLs? Les digo, pero te vas a morir a los 30 o 40 años si bien te va. ¿Saben qué me dicen? Pero bien vividos. ¿Cómo prevengo eso? O sea, ¿cómo cambio la perspectiva de la persona? Es bien complejo. Porque me dice, sí, ya lo sé, pero bien vividos. Entonces, bueno, contra eso yo ya no puedo. Ni el gobierno, ni nada. Luego vienen los factores de riesgo, que ya vemos que son predisponentes, preparantes, desencadenantes, exógenos, endógenos. Todo eso para los que ustedes los están preparando, para hacer el análisis de aquello que te predispone, te prepara y es la gota que derrama el vaso. Y acuérdense, hay un punto entre la víctima y el victimario que los une. Tengo luego orientación en las escuelas y me dicen, es que, ¿por qué todos mis novios son celosos? Porque tienes un factor predisponente. No nada más llegan, tú los escoges así. Y tuve caso de una maestra, y no era la viuda negra, pero se le morían sus maridos por cáncer. O sea, ya iban enfermos de cáncer, pues su primer marido se murió de cáncer, se casa con otra persona, pero él ya estaba enfermo de cáncer, pero él no lo sabía, todavía no estaba diagnosticado, fallece de cáncer, se vuelve a casar y le sucede lo mismo a ese marido, pero no estaban diagnosticados. Entonces hay un punto en que a veces nosotros como víctimas es un factor predisponente, ¿no? Me dicen los papás, ay, es que cómo es posible que mi hija, no sé, se encontró ese pescuezo, hijo de no sé qué, es que es pero bien no sé cómo. Y le digo, oiga,
usted ha sido el prototipo de hombre que ella le gustaría, así como mi papá, o ha sido al revés. Sí, porque dice, no, mi papá nunca le pegó a mi mamá. Mi papá, y el papá cuando pase eso, le va a decir, oye, pues si yo nunca, ¿cuándo viste que le levanté una mano a tu madre? ¿Cuándo viste que le faltaba el respeto? Él automáticamente te dice, tú no tienes por qué aguantar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero si no, pues ¿qué va a decir, verdad? Pues los hijos le van a decir, pues tú estás igual, estás peor, tú también, pues eres el modelo que tuvo. Entonces, obviamente te hace predisponente a este tipo de situaciones, ¿no? No estoy diciendo que tengas la culpa, no. Estás predispuesto o predispuesta a este tipo de situaciones. Luego, bien, los endógenos, estado de riesgo y rasgo de riesgo. Fíjense que aquí cambia en el dictamen criminológico. Aquí nosotros hablamos de estado de riesgo y rasgo de riesgo. A ver, para no hacerlo muy complejo, lo único que les puedo decir es que tu actividad rutinaria y tu estilo de vida te ponen en riesgo o no. Si eres policía, tu actividad rutinaria. ¿Sí? Si trabajas en casa, pues disminuye la actividad rutinaria, o sea, no vas a tener riesgo. Pero si eres contador y trabajas en casa, entonces aumenta tu nivel de riesgo desde otro enfoque. ¿Sí? Si te dedicas a ser criminólogo, a nosotros nos ha pasado, y aquí justamente, corriendo así, pum. Bueno, no corriendo, no, nos dan una factura al maestro Aguayo y a mí, como pago, y ya nos venía siguiendo aquí unas motos. Dije, no, me dan baje con la factura y pues me quedé sin camioneta y además sin pago. Pero quién sabía que yo llevaba la factura, ¿no? Entonces, imagínate, otra ocasión agarra, me para la patrulla y me dice, es que pues, se pasó el alto. ¿Cuál alto? Ya llego al tribunal y me dicen, se perdió el expediente. Minutos antes usted hubiera llegado y yo creo que sí, pero pues no sé, se perdió. Tardé un año en entregar mi dictamen, porque repusieron todo, ¿no? Entonces, hasta el año entregué mi dictamen. O sea, fíjense, son detallitos. Sí somos en riesgo. Por ejemplo, los gameros son de Ciudad Juárez, de Chihuahua. Entonces, imagínense, allá no puedo llegar aquí con estos servicios periciales. No, pues me matan. No puedo andar ahí presumiendo aquí procuraduría. Ahí sí, aquí bien. No. Ahí lo que hacemos es quitarnos todos esos rollos y pues, andas como persona normal, así. Luego estás estacionado, te llegan y te dicen, ¿qué ole? ¿Qué ole de qué? ¿Qué onda? Pues, ¿qué? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pues estamos aquí echando unas cervecitas, un ejemplo. Y ya se van, ¿no? Pero llegan unos fulanos con camionetones, así bien grandes, armas, así todo ese rollo, ¿no? Y sí han fallecido peritos en estas áreas, sí es una actividad de riesgo. Hermosa, encantadora, miren, a mí me fascina, pero sí hay que cuidarse, ¿no? En algunas cuestiones. Bueno, luego viene la relación víctima-victimario. Hay veces que las víctimas y el victimario se conocen, típico de los asuntos familiares, ¿no? Pero hay veces que no se conocen. Es que me asaltó y lo conoce. En mi vida lo había visto. Entonces, uno es conocimiento y otro desconoce. O a lo mejor los dos se desconocen. Tenemos que estar analizando si se conocían, si ambos eran desconocidos o si uno conocía al otro. Me dice un chico, le digo, bueno, ¿y tú a ti por qué te agarraron? Dice, por sonso. ¿Por qué? Pues porque el que es culpable se fue. Y entonces a mí me cargaron la violación. Digo, pero entonces violaste o no. Pues la verdad estuve ahí, pero no la violé. Entonces, ¿qué? Pues le agarré las manos. Entonces tanto el que mata a la vaca como el que le jala la pata, pues tienen la misma responsabilidad, ¿no? Jurídicamente.
pero a final de cuentas fue víctima, a cierto modo, de la situación del victimario real, ¿no? Entonces, y le digo, ¿tú la conocías? Pues sí. ¿Y ella no? Y entonces, el que la vio, eran novios. Ah, entonces, víctima y victimario se conocían. Entonces tengo que estar haciendo el análisis de que a veces conoces, a veces desconoces, etcétera. Luego tenemos la actitud, atracción, rechazo e indiferencia. Una vez llegó a una institución y le digo, oye, ¿y por qué vienes a denunciar de trata de persona a tu pareja? Dice, porque ya me iba a cambiar. Ah, hijo, sí, me dijo que ya estaba bien vieja. Dice, y no, pues se iba a conseguir una joven, no, pues ahora para que aprenda. Dije, ah, bueno, o sea, ya se dieron cuenta que usamos a veces a las instituciones como mecanismos de venganza. Y le damos un chorro de trabajo, porque me tocó, por ejemplo, en Querétaro, ¿no? La esposa denuncia al marido de violación. Y luego nos dice, bueno, si me da las dos casas y el carro, ahí le paro. No, pues entonces ya no fue delito, eso fue deleite. ¿No? Entonces, sí, lo digo como victimólogo, no todas las víctimas son víctimas. Y yo como victimólogo termino diciéndole, si quiere, pues sí hago el informe, ¿y qué tal si no sale como víctima? Si yo digo que no sale como víctima, así de sencillo, no tiene el reconocimiento de calidad de víctima, y dos, no entra al fondo de reparación del daño. Así de sencillo. Pero no le voy a decir, no es víctima, no, le voy a poner que no reúne los elementos suficientes para considerarse víctima de eso, de lo que le está, de eso. Porque a lo mejor sí fue víctima antes, pero yo voy a decir, de al menos de ese acontecimiento del cual se le responsabiliza o sufrió, no es víctima. No le voy a decir que no es víctima, no reúne esos elementos. Ajá. Y recuerdo que una vez a mí me calificaron, a mí me evaluaron, pero no, o sea, pericialmente. Y me ponen, hay errores como estos. Yo iba a favor de la víctima, hago el dictamen de victimología y él, otro perito, pues dice que sí, que no es víctima. El de la institución me dice, no es víctima de tortura. Ah, ya me acordé, era de tortura. Y yo digo, sí es víctima de tortura. El chiste es que trabajo social, todas las instituciones, todas las profesionales de peritos, dijimos que sí era víctima. El médico le encontró inclusive aquí abajo del labio quemaduras de las pinzas esas que se utilizan para los carros para pasar luz. Abajo pues se encontró las quemaduras, pero no se veía en ningún lado, más que abajo de los labios. Y entonces, pues yo determiné si es víctima, directa, primaria, o sea, todo. ¿Y qué me dice el perito evaluador? Me dice, bueno, si bien es cierto, las víctimas de tortura son víctimas, no precisamente son inocentes de lo que cometieron. Tienen razón, nada más que omitió una cosa la perito, que en amparo ya le habían dicho que era inocente. Entonces, si yo perito me atrevo a decir que no es, o sea, que es víctima de tortura, pero no es inocente, estoy contradiciendo la resolución de un tribunal federal donde establece que es inocente porque lo absolvieron de ese delito. Entonces ahí estuvo medio compleja esa resolución, pero bueno. Luego, vamos a hacer la cronología de 30 días antes de la victimización, ¿eh? Los victimólogos tenemos que ser 30 días, a ver cómo se hace, cuéntame, háblame de ti, cuéntame, desde hace 30 días. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si hubo esos factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. Y resulta que si hay víctimas que te dicen, no, licenciado, llevo 20 años con los golpes. Dije, pues ya se merece un reconocimiento.
por escrito y toda la cosa, ¿no? Sí, de verdad que hay veces que te llegan y dices, pero ¿por qué no lo dejaste? Hay muchas razones, de por qué las víctimas no dejan a sus parejas, muchas, tanto la económica, la emocional. Una vez sí me tocó, yo sí le dije a la señora, oiga, aquí entre nos, ¿por qué no deja a su marido? ¿Por el dinero? ¿Por los hijos? ¿Porque lo ama? ¿O por pescueza? Y que me dice, por todas, licenciado, por todas. Entonces, que bueno, pues ya. Ahí estamos viendo claramente la cuestión de la víctima, ¿sí? O sea, es una víctima 100%. Hay una codependencia emocional, ahí hay una bronca muy fuerte. Pues sí es una víctima, ¿sale? Entonces tenemos que hacer la cronología de 30 días antes del acontecimiento. Luego vamos a las conclusiones y en la conclusión pues voy a determinar el tipo de victimización, el tipo de víctima. Y olvídense de Mendelssohn, Mendelssohn fue, pues voy a decirlo, chingoncísimo, fue lo mejor que hubo, pero ya la clasificación de víctimas de Mendelssohn ya está superada. Ya no puedo poner en mi informe víctima directa, simuladora, víctima, ¿qué? Culpable como el infractor, víctima, no sé qué tantas cosas tenían, ¿se acuerdan? Que así está. No, ya no. La ley nada más te reconoce víctima directa, víctima indirecta, primaria, secundaria y terciaria. O sea, es decir, victimización primaria, secundaria y terciaria. Ya no hay más. ¿Qué pasa si yo pongo la clasificación del autor? Entonces etiqueto y revictimizo. Entonces ya en los informes yo ya no pongo, antes sí, y sí, de verdad, le ponía víctima simuladora. Pero a partir de las nuevas teorías, nuevos enfoques de la victimología, la ley nada más te reconoce víctima primaria, directa, indirecta, victimización primaria, secundaria y terciaria. Y hasta ahí nada más. Entonces yo tengo que clasificarlo con base a eso. ¿Sale? Bueno, ya vienen los métodos, que bueno, para esto se requiere todo un estudio. Me refiero en aplicar el método adecuado. Y instrumentos empleados, cámara de video, bueno, no en todos lados me dejan video. El marco teórico y las fuentes de información. Nada más, eso es para hacer un dictamen victimológico. Si gustan también les dejo, este es un PDF que ya viene cómo rellenar cada espacio, porque fue tarea mía, entonces dije, vale, pues lo voy a hacer para que sea una guía para todos los que quieran hacer victimología, bueno, un informe en victimología, ¿no? En un futuro. Entonces ya vienen los espacios para que nada más se rellenen y vienen en la parte de abajo, si se dan cuenta, las notas. Ya viene diciendo, aquí tienes que poner esto, aquí tienes que poner el otro y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esto es como nosotros trabajamos esta parte. Y luego vienen las famosas fuentes, porque si no van a decir, se fumó de la más corriente, y quién sabe de dónde nos dijo todo eso. Estas son las fuentes de todo lo que les he hablado. Eso es un poquito de la victimología, es encantadora, está todavía en formación, todavía está empezando, pero es bien bonita, ¿no? El colmo es que tú victimices siendo victimólogo, ¿no? Ahí sería. Sí requiere la victimología, eso sí les digo, mucha resiliencia de parte de, o sea, el perfil del victimólogo debe ser resiliente. Sería raro que el victimólogo victimizara todo el tiempo, ¿no? Entonces sí sería como que complejo. Pero estoy aquí para servirles, sus dudas, coméntenmelas, díganme sin ningún problema. Lo que sepa yo pues, lo voy a responder, lo que no lo voy a decir me lo llevo de tarea. Pero no, sí creo que sí, más o menos le sé. A ver si hay alguna duda, comentario, sugerencia, crítica. Bueno, dentro del dictamen o el informe, en alguna ocasión ha realizado como
evaluación CASIC de lo conductual, afectivo, somático y cómo lo realiza para las víctimas. Bueno, el sistema CASIC lo hemos empleado más, pero en atención en crisis, porque se coloca solamente cuando dices recibí a la víctima, después del apartado de actitud, ahí es donde se pondría. Después de actitud, recibí a la persona en este estado y apliqué las etapas del sistema de primeros auxilios psicológicos. Y ahí es como lo empiezas a narrar. Pero sí se puede. Aquí, esa es la ventaja, que como nosotros, el perfil del victimólogo, sí puedes dar atención en crisis. Sí puedes especializarte en psicoterapia de emergencia. Sí lo puedes hacer como victimólogo. Pero lo que no podemos hacer es test psicológicos, no podemos dar psicoterapia, no podemos dar nada de eso. O sea, y es algo que sí quede claro. Igual el criminólogo, ¿no? A veces me dicen, es que apliqué, sí, pero cuando estés en la audiencia te van a decir, ¿usted aplicó test? Sí, ¿es psicólogo? No. Y entonces ahí te van a tirar. Sí, soy psicólogo. Entonces hubieras hecho un estudio psicológico con enfoque criminológico o psicológico criminológico para que tenga validez profesional, porque si lo haces nada más como psicólogo, pues entonces no eres criminólogo, y si lo haces como criminólogo, pues sin ser psicólogo, no. Entonces siempre pongan, si es psicólogo, psicológico, enfoque criminológico, enfoque victimológico. Si es criminológico y son psicólogos, pues les digo psicólogo con enfoque criminológico. Ahora ya hay maestrías en psicología criminal, entonces ya también ellos lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, no sé si quedó aclarada. Okay. No, a ti. ¿Alguien más? Sí. Por ejemplo, yo, ¿en qué tiempo podría decir, es una víctima de un victimario en un caso, por ejemplo, que no sea de asesinato ni de violación, por ejemplo, a lo mejor familiar? Le pongo un ejemplo, ¿no? Dos concuñas, o sea, traen problemas, y su relación, su familia es problemática, o sea, trae antecedentes, y la otra de cierta manera no. Pero la que trae antecedentes, se siente víctima de la que no es victimaria. O sea, ¿cómo podría usted, en qué tiempo identificar y dar una resolución? ¿Quién realmente es la víctima y la no víctima? Si lo veo desde las instituciones, es un enfoque. Yo ahorita voy a procurar de las dos formas. Si soy institución, recibo, no es una institución penal, es una institución de orientación o asistencia, recibo, y a quién primero pongo al área psicológica, pongo al área de trabajo social. ¿Por qué es importante el área de trabajo social? Es que ellos pueden ir a todo. O sea, que no le hemos dado importancia es otra cosa en México, pero ellos son los que van, acuden a las familias, y de verdad cuando tienen un ojo experto, nuestra trabajadora social, híjole, dice, yo le dije que si tenía todos los servicios y me dijo que sí, de agua, luz, todo. Sí, entonces le dije, présteme pasar a su baño, y ya pasé a su baño, abro la llave y no hay agua. Con eso me di cuenta, entonces ya ahí evalúa. Entonces, ¿por qué pedimos trabajo social? Que trabajo social luego está el bolero. Nos tocó el caso de un asunto así complicado, pues las trabajadoras sociales entrevistaron al bolero y el bolero les dio buenas o malas referencias de esa persona. Acuden a la escuela. No, es que su hijo, su hija, y ellas hacen todo, o ellos una investigación completita en trabajo social. Entonces, ¿quién nos apoya? Hay mucho trabajo social, ¿sí? Yo tengo que entrevistar a ellos tomando como referencia, es igual que el de criminología, tomo de referencia psicología, trabajo social, medicina en su caso, criminalística para modus operandi, y los que haya, todos los dictámenes que haya, y las declaraciones. Yo lo que hago es hacer una tablita comparativa de todo, o sea, ¿qué dice el señor? ¿Qué dice la señora? ¿Qué dice el hijo A, el hijo B?
¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué dice? Y entonces hago una comparación de todos los elementos. Y entonces voy identificando en todas si hay coincidencia o hay falla. Y ya con base a eso, inclusive la periodicidad. ¿Cuándo empezó? Me reporta el papá que empezó hace tantos tiempos, me reporta la mamá que empezó tanto tiempo, pero resulta que psicología dice que no tienen afectación. Y resulta que trabajo social se dio cuenta que tampoco hay afectación y que además su nivel socioeconómico es acorde. Y entonces dices, ¿cómo es que dicen que? Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Que no reúne todos los elementos para considerarse víctima de estas características. Ese es más o menos el procedimiento, ¿sale? No, al contrario. Ya me dio su respuesta. Ah. Hay veces donde, por ejemplo, en un dictamen psicológico demuestra que la víctima no es víctima, o que sí es víctima, pero no reúne todas las emociones al momento del impacto. Entonces, esa era la pregunta, pero ya dio la respuesta. Pero fíjate que hay una cosa. No todas las víctimas tienen, a través del protocolo de Estambul, en su caso, o a protocolos de victimización, tienen esos elementos. Ya nos ha pasado. Hay víctimas resilientes. O sea, me ha tocado y dice, ¿yo por qué me voy o sea, de violación? Y te dice, no, yo estoy bien, le voy a dar la cara, yo no tengo por qué si yo no hice nada malo, o sea, pero no están molestas, son resilientes, o tienen una capacidad de resiliencia así, de recuperación, y entonces llegan y los ves tranquilos. Y digo, ¿y yo por qué voy a estar llorando? Si yo no hice nada. En cambio, la señora que me decía que su esposo la había violado, unos mocotes, pero así, y dices, pero ya después nos dijo que si le dábamos las dos casas y el coche, dije, o sea, no todas las víctimas van a presentar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a la cuestión de los protocolos. Y la segunda, que trabajo social ahí nos auxilie, porque resulta que no hay afectación. Le aplicas pruebas y no, te dibuja el árbol y sin cicatrices, sin nada, y dices, no, pues no. O sea, necesitamos psicólogos que ya a lo mejor no se enfoquen en las tradicionales pruebas, sino que hagan otras pruebas para poder ver que la persona es resiliente. Y yo como victimólogo ante el juzgado, ante el ministerio o donde sea, te voy a decir, no muestra estos elementos por su capacidad de resiliencia, pero no significa que no sea víctima. Sí, porque, bueno, lo que he visto es que muchos psicólogos en momento de un delito, por ejemplo, de violación, lo que hacen es hacer las pruebas proyectivas. Y es cuando dicen, no, pues es que esa persona no presenta signos de emociones o el impacto que llevó al hecho, o sea, no es el mismo, o sea, es una persona tranquila y no se ve afectada. Y hacen pruebas a veces estandarizadas, ¿no? Pero hay otras pruebas, mucho más. Bueno, yo he visto de los peritos que trabajan con nosotros. ¿Saben a quién yo pongo como parte, como ahora yo soy más particular? No pongo un psicólogo, pongo un neuropsicólogo. Y ya el neuropsicólogo te hace un trabajo neurológico, o bueno, psicológico con enfoque neurológico. Y me dicen, ¿quién va a ser? Le digo, pues es el doctor Alejandro. Nada más es psicólogo, es neuropsicólogo y es doctor en fisiología neuronal, nada más. A ver, que sea su contraparte, quien quiera. Pues sí, para que haya ciencia. Y además él puede decir, ordeno tomografía, ordeno esto porque tiene ese perfil. Y entonces, de que sale algo, pero de que va a salir, pues si queremos, así como dicen, si quieren dejar a un hombre o a una mujer, revisen su celular. Definitivamente, de que le encontramos. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si quedó más. Ok. ¿Otra pregunta? Gracias por venir. ¿No? ¿Qué les pareció? Ya para cerrar. Maestra, ¿alguna opinión? ¿Estuvo mal? Entonces, esos multidisciplinarios que llevan, lo correcto es que sí se realicen multidisciplinariamente o que se hagan uno por uno. Fíjese, ahí es donde yo todavía tengo una discrepancia, porque si yo paso a médico, victimizo.
Revictimizo si paso a psicología. Es que tengo que pasarla a médico porque es lo primero a fuerza. Y luego, si pasa a trabajo social, revictimizo. Pero ahora imagínense que estén todos reunidos. Así lo están haciendo. Y entonces, ¿a poco no están revictimizando? También se revictimiza porque están todos. ¿A poco ustedes como víctimas cómo se sentirían cuando estén todos? Pues dices, sí, ahora. ¿Y por qué todos, no? Y luego son menores, imagínense, están sus papis. Que con los papis hay que tener cuidado. Porque hay papás que tienen bien aleccionados a los niños. Nada más hacen así. Y con el soplo, con su resuello, puta, ya el niño entendió, no digas eso. Sí, de veras. O cruzan las piernas, ¿no? Pero lo ve de reojo el niño. Y con el cruce de piernas que hagan aquí los papás. No tenía yo que haber dicho eso. Sí lo hacen. Entonces, es cuidado ahí con los papás, pero pues la ley establece que deben de estar presentes. Yo lo que hago es que los paso para atrás aquí. Siéntese tantito aquí atrás. Y ya, pero aún así, el papá o la mamá está con sus resuellos como toro. Y dices, ya le está indicando al niño que no conteste. ¿Qué es lo idóneo? Que se use cámara Gesell. El capacitado para hacer entrevistas, pues es el psicólogo. O sea, es el profesional para eso. Entrevistas desde la índole forense, psicológico. ¿Qué sería lo adecuado? Que los que estamos detrás de la cámara Gesell ya tengamos las preguntas específicas para que el psicólogo nos ayude en esa entrevista a hacer toda la información necesaria. ¿Que va a surgir alguna? Bueno, puede hacerse una segunda entrevista con el mismo profesional para complementar la información. Pero lo idóneo es el uso de la cámara Gesell y que el psicólogo lleve a cabo ¿por qué? Porque si se pone la persona en crisis en ese momento, pues trabajo social, pues dice, no es mi chamba, médico, pues, tampoco. Entonces, automáticamente quien hace la labor es el psicólogo. Entonces, tendría que ser él dentro de cámara Gesell, nosotros los demás peritos afuera, ya con preguntas establecidas para esos casos. Eso sería lo adecuado para no vulnerar derechos humanos. Porque si no en la audiencia pues se los hacemos ver, que hasta ahorita no lo he visto que lo hagan, pero un día nos va a pasar. Exactamente, no, y un día va a pasar, que me cite un abogado, bueno, que vaya yo con un abogado como asistente, y en ese momento pregúntale esto, y ya, con eso se va a caer su trabajo. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Qué les pareció? Sí, gracias. ¿Todo bien por allá? Que si no, como dicen, está en misa de cuerpo presente y cuerpo ausente y pues no. Ok. Pues muchas gracias, yo de verdad agradezco la invitación, muchas felicidades a la institución, desde luego a ustedes. Amo la criminología, me apasiona la criminología, ahora la victimología. Yo siempre he dicho, pues no le puedo hacer el amor a la criminología, pero a mí me encantaría, porque me gusta, me fascina la criminología, es mi pasión, ¿no? Sí soy abogado, pero cuando conocí la criminología fue para mí lo wow, ¿no? Estoy casado con ella, vivo por ella y todo ese rollo, ¿no? Sí, la verdad, no me veo haciendo otra cosa el resto de mi vida más que la criminología y la victimología. Y espero que con esa pasión con la que a mí me gusta, hablo, ustedes también amen esta carrera. Señor director.